otros señores. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 10 de septiembre, y comenzamos desarrollando la noticia de última hora. Una nueva sonada, un nuevo intento de secuestro de militares por parte de civiles, esta vez en Puerto Garzón, en el departamento de Putumayo. Hubo una reacción de uno de los uniformados, disparó al piso en área y en materia defensiva. Aparentemente estos disparos causaron lesiones a uno de los civiles. Confusa situación a esta hora en el departamento de Putumayo, en el sur del país. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, esto fue puntualmente en zona rural del municipio de Puerto Garzón, Putumayo, cuando un grupo de al menos 200 personas intenta retener y desarmar a las tropas del ejército que adelantaban operativos contra la minería ilegal. Esta situación derivó en un intento de asonada que terminó con un civil herido. En video se quedó grabado el momento exacto en el que estas personas amenazan a los militares con piedras y palos, los persiguen, y en ese momento justamente uno de los soldados voltea y acciona su arma, dispara en el piso, lo que provocó una herida en el pie a una de estas personas que los estaba intentando pues justamente retener, secuestrar en esa zona rural del municipio de Puerto Garzón, en Putumayo. Escuchemos esos momentos que se vivieron hace unos segundos allí en el municipio de Puerto Garzón. Le quitamos el fusil, gonorrea, le quitamos el fusil, Escucha usted allí, Ricardo, el momento en el que los militares dispararon, hirieron en el pie a un civil. Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de esta persona. Sin embargo, fuentes del ejército señalan que esta reacción de las tropas evitó que los uniformados fueran secuestrados en medio de esta asonada. Volveremos en segundos, Felipe, con desarrollo de esta noticia urgente desde el departamento de Putumayo. Y hablando de otra que será noticia en los próximos días, pareciera inminente la desertificación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas. Acaba de pronunciarse desde el Palacio de San Carlos la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, hablando de soberanía, hablando de autonomía por parte del Estado colombiano y diciendo que sí está cumpliendo nuestro país en materia de lucha antidrogas. Ese anuncio sobre la desertificación eventual de Estados Unidos se conocería este viernes o a más tardar el próximo lunes 15 de septiembre desde Washington. Los detalles de lo que dijo la canciller Rosa Villavicencio con Catherine Ávila. Ricardo, buenas tardes. Lo dijo respondiendo a la pregunta de si Colombia va o no a ser certificada en la lucha antidrogas por parte del gobierno de Estados Unidos. Dijo que esta era una decisión política, anticipándose a una posible desertificación y justificándola en la distancia del gobierno colombiano con el gobierno Trump. Bueno, eso se lo tiene que preguntar a Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que hemos hecho y estamos haciendo las tareas y hemos sobrepasado los indicadores. Es una decisión política también y eso le corresponde a Estados Unidos, porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo, pero la certificación, si se mira desde lo objetivo, desde lo que nosotros hemos hecho, desde el compromiso, desde el coste social que ha tenido en vidas y en muertes de militares. Que Colombia está cumpliendo, que está dando resultados en la lucha antidrogas y que lo justo sería que fuera certificada. La próxima semana se va a conocer esta decisión y en Estados Unidos se están haciendo gestiones para evitar una posible desertificación. El almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, y el director de la policía, el general Carlos Triana. En segundos les entrego detalles de cómo va esa visita del almirante Francisco Cubides y del general Carlos Triana al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque cambiamos de tema y hablamos del asesinato del secretario de gobierno del municipio de Pradera, en el Valle del Cauca, José Dorian Jiménez, quien estaba viendo el partido Venezuela-Colombia anoche en el parque principal del municipio cuando fue asesinado. ¿Hay pistas, Hugo Mario, de quiénes serían los responsables de este asesinato?
Pues Ricardo, por ahora la investigación por el asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorian Jiménez, cuando estaba junto a una multitud viendo el partido eliminatorio Venezuela-Colombia, apunta a que los sicarios harían parte de una banda criminal conocida como los Moros. Desde hace 2 semanas el funcionario estaba liderando operativos que habían permitido la captura de varios integrantes de esta banda dedicada al tráfico local de drogas, así lo confirmó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Aquí existen, todos sabemos, pandillas, microtráfico, y él ha venido trabajando con la policía articuladamente precisamente para desactivar estos expendios. Se han realizado ya 22 allanamientos con buenos resultados y esa es la hipótesis que se tiene, que probablemente fue en retaliación por esas acciones que se venían generando por parte del secretario de Gobierno. Después de un consejo de seguridad, allí en Pradera se anunció un plan desarme, más puestos de control de ejército y policía y se confirmó una recompensa de 100 millones por la captura de los asesinos del secretario de Gobierno. El Partido Conservador, a propósito, rechazó el homicidio de José Dorian Jiménez, quien había sido candidato a la alcaldía de Pradera y concejal de ese municipio con el aval de ese partido, Ricardo. Hugo Mario, gracias. Cambiamos de tema. Hablamos de la crisis que crece por el cierre indefinido, por derrumbe de la vía a la Orinoquia, de la vía Bogotá-Villavicencio, pero que comunica mucho más abajo. A esta hora hay bloqueos, hay ciudadanos manifestándose, saliendo de Bogotá porque dicen que los cargamentos, que lo que llevan en las tractomulas, lo que llevan los transportadores se está dañando ante la falta de alternativas reales para poder llevar la carga hacia la capital del departamento del Meta. No hay tiempo estimado de reapertura, las cosas parecieran haberse complicado en estas últimas horas. Nicolás Rodríguez. Ricardo, exactamente esto se presenta sobre la carrera Sexta C Este, donde más de 20 personas están exigiendo la presencia y solución de invías por los derrumbes sobre la vía al llano, que además están denunciando que por más de 72 horas no han tenido una respuesta sobre qué va a suceder además con las cargas y el mantenimiento sobre la vía. Y es que al estar cerrada esta vía, las cargas, como lo han denunciado, se han perdido en su totalidad, ya que al hacer otros recorridos, pues económicamente tampoco es viable y además son perecederas. Lo que afirman desde el distrito es que hasta que no exista una respuesta y una visita de esta entidad, por lo menos estas personas que están bloqueando desde ayer, no darán apertura a la vía, que además al momento deja 12 rutas de Transmilenio completamente afectadas y personas que no han podido además ni salir ni llegar a sus hogares por este sitio de Bogotá. 108, y también hay pronunciamiento de los transportadores que están exigiendo soluciones inmediatas a este cierre indefinido de la vía al llano. Juan Esteban Castañeda. Hola Ricardo, sí señor, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Es la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Fedetranscarga, quien está exigiendo una solución inmediata a los problemas de la vía al llano, ya sea habilitándoles el paso por la transversal del Cusiana o rehabilitar los puentes que conectan a los kilómetros 81 y 82 del corredor para transitar por esa zona. Dice el gremio que las emergencias han representado una disminución en sus operaciones de hasta un 83%, con pérdidas superiores de 5.000 millones de pesos al día, afectando a cerca de 3.100 vehículos de carga. Desde el sector rechazaron las restricciones del paso de ese tipo de vehículos y reiteran su llamado a medidas prontas que le resuelva esta emergencia. Muy bien, Juan Esteban, hablando de bloqueos de vías, por tercer día consecutivo está bloqueada la doble calzada entre Buga y Cartago en La Paila. Un grupo de integrantes de las comunidades afrodescendientes protestan en la carretera, están reclamando la adjudicación de los predios. María Juliet Ruiz desde Cali. Ya son 3 días de bloqueo en la vía panamericana a la altura del corregimiento de La Paila, en Zarzal, al norte del Valle del Cauca, donde miembros de varios consejos comunitarios exigen el encuentro con la Agencia Nacional de Tierras para obtener algunos predios. Porque vamos a seguir haciendo este plantón de manera pacífica, porque como estamos diciendo también, necesitamos y queremos el derecho a la tierra. La vía está bloqueada en ambos sentidos, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas. El teniente coronel Justo Rivero, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Valle. Por el momento, como vías alternas tenemos la vía Tuluá-Roldanillo-Zarzal y Sevilla-Caicedonia-Armenia. Por el momento se está a la espera de una comisión del Gobierno Nacional para iniciar una concertación con estas comunidades. Y hablamos ahora del mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, el escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Hoy ha enviado una carta a la Corte Suprema Olmedo López, exdirector de esa entidad, diciendo que el presidente lo quiere callar, que lo ha tildado de haber sido traidor de la izquierda. El presidente Petro le está respondiendo duro a través de sus redes sociales a Olmedo López. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. Olmedo López, por medio de una misiva enviada a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que ha sido víctima de un intento de soborno por 10.000 millones de pesos, esto con el fin de cambiar sus declaraciones, y además denunció amenazas directas contra su vida. El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien es uno de los protagonistas de este escándalo de corrupción, también señaló la estigmatización pública por parte del presidente Gustavo Petro, quien lo ha mencionado públicamente en sus consejos de ministros y en la red social de X, y allí lo que dice Olmedo López en su carta es que lo trata como traidor de la izquierda y que esto pone en riesgo su integridad. A esta hora él declara en la Corte Suprema, concretamente en el despacho del magistrado que tiene a cargo los procesos de los 6 congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que presuntamente están involucrados en el escándalo de corrupción. Hablamos de las noticias del mundo, una muy agitada agenda. Comenzamos hablando de la máxima tensión militar que ha vivido Europa en las últimas décadas por cuenta de la incursión de drones rusos en cielos de Polonia para intentar atacar objetivos en Ucrania. Esto ha activado una serie de alertas, incluso bélicas, de toda la Unión Europea, que se ha puesto prácticamente en pie de lucha ante cualquier intento de Vladimir Putin de seguir avanzando hacia territorio europeo. Es una situación muy compleja en la que también está terciando el presidente de los Estados Unidos. Enrique Rodríguez. El primer ministro polaco Donald Tusk no ha ahorrado una advertencia, y después de señalar que es la primera vez que se ataca así a un miembro de la OTAN, Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. Ha señalado ante el Parlamento polaco que se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que si bien en otras ocasiones los drones rusos habían caído en las zonas de frontera con Ucrania, en esta ocasión las aeronaves no tripuladas han accedido a Polonia procedentes de Bielorrusia, que no deja de ser un estado títere de Rusia. La otra diferencia con incidentes anteriores es que en este caso las fuerzas aéreas polacas se han visto obligadas a derribar a esos drones. Polonia, como miembro de la Unión Europea, ha recibido el apoyo unánime de los 27, comenzando por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Europe stands in full solidarity with Poland. Y también, como miembro de la OTAN, la alianza, por boca de su secretario general, Mark Rutte, ha afirmado que allies are resolved to defend every inch of allied territory. La organización protegerá todo el territorio de sus miembros. De hecho, en el derribo de los drones, además de la propia Polonia, han participado aeronaves de Países Bajos, Italia y Alemania. A la OTAN, Polonia le ha pedido la activación del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que contempla que los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Por su parte, desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha evitado pronunciarse sobre estas acusaciones, señalando que es un asunto del Ministerio de Defensa. Desde el ejército ruso se ha señalado que esta madrugada no se apuntó a ningún objetivo en Polonia durante su ataque con drones a Ucrania. Las autoridades de defensa rusas, sin confirmar o negar que sus drones entraran en el espacio aéreo de Polonia, han señalado que están listas para mantener consultas con el Ministerio Polaco de Defensa sobre este asunto. Enrique, gracias. Hablando de otras noticias del mundo, a esta hora les contamos que no cesa la anarquía en Nepal. Hay un nuevo apagón que afecta a la totalidad de la isla de Cuba. El presidente Trump pidiendo pena de muerte para un asesino, violentas protestas en Francia y el posible hallazgo de vida en Marte. César Moreno. Buenas tardes. Nepal se encuentra bajo control militar y con un estricto toque de queda después de que el ejército anunciara el despliegue de sus tropas en las calles para tratar de sofocar la espiral de violencia que se ha apoderado del país. La medida llega después de 2 jornadas sangrientas. El lunes, las protestas pacíficas de miles de jóvenes contra un decreto del gobierno que bloqueaba el acceso a las redes sociales fueron brutalmente reprimidas por la policía. Y el martes, la situación derivó en una catarata de altercados, incendios de casas de políticos, del parlamento, saqueos, ataques y motines en prisiones que forzaron la dimisión del primer ministro. Hay ya más de 30 muertos y 400 heridos. Volvemos al vecindario. Un nuevo apagón generalizado ocurrió en Cuba, el quinto en menos de un año. Se trata de una desconexión total del sistema eléctrico y las autoridades investigan las causas. Casi 10 millones de personas que habitan allí la isla están sin luz debido al mal estado de la infraestructura eléctrica. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió la pena de muerte para DeCarlos Brown, un afroamericano asesino de Irina Zarutska
de 23 años, una refugiada ucraniana apuñalada el 22 de agosto en un tranvía en Charlotte. Dice Trump, el animal que mató tan violentamente a la bella joven ucraniana que vino a América en busca de paz y seguridad debería obtener un juicio rápido, no hay ninguna duda, y recibir la pena de muerte, escribió el presidente norteamericano en su plataforma Truth Social. En Francia, hoy, jornada de protestas masivas contra la política de presupuesto del presidente Emmanuel Macron. Bloqueamos todo es el nombre de la organización que encabezó una serie de duras manifestaciones con la consigna de hoy no pagamos, no consumimos y no trabajamos. Los manifestantes en este momento están bloqueando carreteras, están volcando y quemando carros, comercios y están enfrentados con la policía. Unas 200 personas ya han sido arrestadas y esto es solo el comienzo porque los principales enfrentamientos se esperan para esta noche. Y una noticia de otro mundo. We think that that's where we'd see signs of ancient life on Mars. Científicos de la Agencia Espacial Estadounidense NASA anunciaron el hallazgo de rastros químicos y geológicos en la superficie de Marte, que podrían deberse a la presencia de vida, aunque reconocen que no pueden confirmarlo hasta que esas muestras vuelvan a la Tierra en una misión futura aún sin fecha. Es decir, toca ir hasta Marte, recoger las muestras y traerlas a un laboratorio. El hallazgo lo ha hecho el vehículo de exploración Perseverance en el cráter Jezero, donde hace miles de millones de años hubo un gran lago y un sistema fluvial. Pero la NASA fue contundente con el descubrimiento. Este puede ser el rastro de vida más claro que hemos visto en Marte. Noticia de otro mundo, sin duda, César. Noticia muy importante para la ciencia, esta confirmación que da la NASA de la existencia de vida en Marte. 1:17. Hablando de deportes, don Octavio, buenas tardes. Tenemos a esta hora el abrebocas. Después de la finalización de las eliminatorias, la vida sigue y sigue la actividad deportiva. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Así es, la vida continúa y hoy hablaremos de lo que dejó la eliminatoria sudamericana, de cómo va a ser el camino de aquí en adelante, también de ese repechaje que acaba de dejar la Copa del Mundo y la clasificación directa de la Selección Colombia, y también el reinicio de los partidos de fútbol en el resto del mundo. Por ejemplo, hoy habrá fútbol en el torneo colombiano, así que estaremos hablando de eso, de béisbol de las grandes ligas, de mucho movimiento alrededor del deporte, todo eso en minutos acá en Meridiano Blue. David. Mientras el restaurante Andrés Carne de Res corrige las irregularidades que encontró el Ministerio del Trabajo, ¿qué puede vender y qué no? Esto fue lo que respondió Sandra Muñoz en Mañanas Blue. Pues mira, la zona de preparación de alimentos que cerramos es la zona principal de preparación de comidas de este restaurante. Ellos dicen que tardarán más o menos una semana en tomar todas las medidas de riesgo eléctrico, riesgo térmico, todo el tema de no señalización, de no rutas de evacuación, entre otras. Ellos tienen otras cocinas, por supuesto hará parte del plan interno que ellos tengan, pero nosotros como Ministerio de Trabajo estaremos vigilando si esas otras cocinas que ellos implementen, que además no lo podrían implementar en la misma medida porque esta es la cocina principal, las otras son unas cocinas alternas en las cuales no se podría mantener la operación que hoy tienen. Eso que usted le está respondiendo a Víctor, si la traducimos a los oyentes, es que Andrés Carne de Res puede seguir operando, incluso vendiendo su comida, lo que pasa es que no la puede hacer en una de las cocinas de toda la sede. No la puede hacer en la cocina principal. Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:19. Ya les voy a contar qué dijo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos en aquellas zonas donde haya zonadas y secuestro de militares. El ministro Montealegre dice que esa es una puerta que está prácticamente cerrada y que solamente en circunstancias muy excepcionales podría aplicarse. Llama la atención que el presidente Gustavo Petro saca la carta del regreso de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y su regreso cuando está a punto de conocerse la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre si certifica o no a Colombia en materia de lucha antidrogas. Certificación que es esperada por todos los colombianos, es muy importante porque de ella depende muy importante la cooperación de los Estados Unidos, es parte clave para la lucha sobre todo contra las drogas, y están en Estados Unidos el comandante de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional haciendo lobby, mostrando lo que ellos consideran resultados positivos contra el narcotráfico. Felipe García.
Sigue la agenda en Washington del almirante Francisco Cubides, comandante general de las fuerzas militares, con el objetivo de mostrar el trabajo que ha hecho Colombia contra el narcotráfico y hacer lobby para que el gobierno de Donald Trump certifique nuevamente al país en la lucha antidrogas, un aval que Colombia ha obtenido durante las últimas 3 décadas. En las últimas horas, Cubides sostuvo reuniones clave con congresistas estadounidenses para exponer los resultados de Colombia en su lucha frontal contra este delito. Ya se reunió con Gary Palmer, representante del Partido Republicano, y con Brad Snyder, representante del Partido Demócrata. Hoy, 10 de septiembre, el comandante inició su agenda con una conferencia en el Colegio Interamericano de Defensa dirigida a alumnos de diferentes países de la región. Más tarde, según confirmaron fuentes, está previsto un encuentro con los congresistas Ryan McKenzie del Partido Republicano y Gregory Landsman del Partido Demócrata. Los nombres de estos congresistas cobran relevancia porque poseen influencia clave en áreas legislativas que impactan directamente en la relación bilateral con Colombia en temas de narcotráfico, ayuda y certificación antidrogas. Sin embargo, la decisión sobre la certificación es unilateral y está en manos del gobierno de Donald Trump. La cooperación entre Estados Unidos y Colombia ha permitido, según cifras oficiales, reducir en un 20% el flujo de migración irregular desde el país y la región andina, disminuyendo la presión sobre la frontera sur de Estados Unidos. Fuentes de la delegación que está con Cubides en Estados Unidos resaltaron que por cada dólar invertido por este país en Colombia se evita un impacto económico superior a los $400 en costos de seguridad interna, salud pública y reducción del crimen vinculado al narcotráfico. En Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. Hay de todo como en botica en el rollazo político, don Andrés. Le pregunto, primero, ¿cómo está la puja por el nuevo ministro de las TIC, ministra de Comunicaciones en reemplazo de Julián Molina? Me dicen que uno de los nombres que está sonando o que se ha puesto a sonar es Holman Morris, el actual gerente de RTBC. Don Andrés, buenas tardes. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Mire, hay 2 nombres que están disputándose esta nueva decisión. Recuerde que el ministro Molina se le fue aceptada la renuncia en las últimas horas. Se trata, por un lado, del actual gerente de Radio Televisión de Colombia, el sistema de medios públicos, Holman Morris. El otro nombre es Karina Murcia, actual viceministra de Transformación Digital del Ministerio de las TIC. Y hay que entender que ella actualmente es quien tiene el encargo, es decir, en el decreto en el que se le acepta la renuncia al ministro Molina, se le designa a Karina Murcia como ministra encargada. ¿Cuál es la pelea? El gerente Morris tiene un respaldo muy importante, según diversas fuentes que hemos consultado, no solo de los sectores más fieles o los más leales al petrismo, sino también de esos influenciadores digitales quienes han visto en Holman Morris un representante en ese modelo de transformación de los medios digitales. Y los sectores más afines o más fuertes del petrismo quieren a Holman Morris como nuevo ministro de las TIC. El otro nombre, el de Karina Murcia, aunque es una persona muy cercana al gobierno, aunque es una funcionaria que ha hecho carrera en el Ministerio de las TIC, tiene una particularidad. Al ser mujer, podría completar la cuota de género que se le ha ido desbalanceando al presidente Petro, por ejemplo, con el nombramiento de Juan Florian Silva como ministro de la Igualdad, y en medio de todas estas discusiones que tiene frente al tema de la cuota de género, Ricardo. Segunda pregunta en el rollazo político, don Andrés. ¿Qué va a pasar con la investigación contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes en la financiación de la campaña del 2022? Que haciendo sumas y restas, cuenta que se volaron los topes en más de 5.000, o sea, no es una bobada, 5.000 millones de pesos de más se gastó la campaña Petro Presidente según los ponentes. ¿Cuándo se define si hay o no sanciones? Ricardo, se tiene previsto para mañana, jueves 11 de septiembre, la convocatoria de esta sala plena en la que se buscaría discutir, debatir y votar la ponencia presentada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en el que piden sancionar tanto a Ricardo Roa, a los tesoreros, al auditor, pero también a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. El tema es que, como el proyecto entró hasta la semana pasada o hasta hace 2 semanas en sala plena, no se ha pedido rotación, y lo más probable es que esta sesión bastante polémica, o que va a tener tanto interés tanto del gobierno como de los activistas del pacto histórico, va a generar que pidan rotación, que los magistrados soliciten leer el expediente antes de votar, lo que podría retrasar la decisión, Ricardo. Tercera pregunta en el rollazo político, don Andrés. ¿Cómo es la historia de que el hundimiento de la reforma financiera estructural, la reforma que le daba autonomía presupuestal adicional a las regiones,
está torpedeando y está dinamitando al Centro Democrático. Cuénteme esa historia. ¿Quién está peleando con quién? Pues Ricardo, hay que tener en cuenta que esa reforma que usted dice, que es un referendo, el llamado referendo por las regiones, que recogió cerca de 4 millones de firmas, que fue avalado por la registraduría y que estuvo en discusión aquí en el Senado de la República, fue hundido en las últimas horas en la Comisión Primera del Senado. 8 votos contra 6. Ahora, hay 3 votos que llaman la atención, que no estuvieron al momento de la votación. Uno, Germán Blanco del Partido Conservador, pero 2 senadoras en particular, las 2 congresistas del Centro Democrático, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. La senadora Cabal en su cuenta de X señaló que ella sí estaba interesada en votar que sí, pero que primero votó que no el archivo y cuando había que votar que sí, no estaba en el recinto y por eso no pudo votar. Y en el caso de Paloma Valencia, ella no estuvo al momento de la votación, pero cuando regresó pidió que se repitiera la votación, ya que se requería para entender la negativa de la ponencia positiva que se votaran 11 senadores. Eso fue desestimado por la Secretaría del Senado, quien le recordó que se podía negar con 8 votos, como finalmente ocurrió. ¿Eso por qué genera molestia? Porque uno de los mayores impulsores de este referendo es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha estado muy molesto, es integrante del Centro Democrático, no acepta las razones que presentan las senadoras. Recuerde que Paloma Valencia al final dijo que iba a votar que no a ese referendo, siente que su partido lo dejó solo en este proyecto e incluso hay rumores de que el gobernador Rendón estaría considerando su militancia en ese partido por esta decisión y esta negativa de este referendo, Ricardo. Y sígame una pista, Andrés, por favor, una pista adicional. Me cuentan que la relación entre el expresidente Álvaro Uribe, máximo dirigente, líder natural del Centro Democrático, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no pasa por su mejor momento y que todo esto que está pasando con este referendo por la autonomía presupuestal de las regiones tendría que ver con esa situación. Entonces, sigue esa pista, a ver qué encontramos, ¿le parece? Por supuesto, Ricardo. Gracias por sus palabras, gracias por su compañía, gracias por su buena actitud. Me fascina encontrarlos en nuestro canal, me fascina saber que están aquí compartiendo con nosotros la mejor información y la opinión más argumentada desde distintas perspectivas. Oye, gracias, porque en Blue la radio se ve. Se ordenó posesionar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventud a pesar de los cuestionamientos de las pruebas SaberPro. Sobre esto habló el representante legal de la Fundación Universitaria San José. Ella es una niña que llegó no la conocíamos, es una niña que llegó en diciembre del 2023, estudió durante 18 meses con nosotros. Estudió durante 18 meses. Colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Y es que más de 6.000 servicios de salud en todo el país han cerrado este año en medio de las millonarias deudas del sistema que superan, doña Jessica Gutiérrez, los 32.5 billones de pesos, según la Asociación Unión de IPS. El director de la Unión de las IPS en Colombia, Jorge Toro, en entrevista con Blue Radio, alertó que el cierre de servicios de salud en el país ha alcanzado niveles significativos durante el primer semestre de este 2025, pues según cifras recogidas por las Secretarías Territoriales de Salud, se registraron alrededor de 6.300 cierres temporales y definitivos, una cifra que se acerca a los 7.000 reportados en todo el año 2024, lo que evidencia un aumento significativo. Hoy hay servicios, casi alrededor de 6.300 servicios temporales y de forma definitiva en este primer semestre. Y solo el año pasado, durante todo el año, fueron 7.000. Y es que Toro explicó que este panorama se relaciona directamente con el deterioro de la cartera hospitalaria, que recordemos, según cifras oficiales del gobierno, se suma que las EPS deben aproximadamente 32,5 billones de pesos. Jessica, gracias. Y en la región Caribe, las deudas de la nueva EPS están asfixiando también al sistema de salud. Los pacientes denuncian suspensiones en sus tratamientos y hasta cierres de camas. Vanessa Saldarriaga.
Le cuento, Marcela, que el panorama es crítico para los usuarios. Por ejemplo, conocimos la historia de Indira López, una madre que desde hace 4 meses está pidiendo respuestas por la suspensión de servicios de rehabilitación y fisioterapia para su hijo de 26 años, quien padece parálisis cerebral y epilepsia. Resulta y pasa que desde hace un año, Nueva EPS no estaría cumpliendo con sus pagos a la IPS encargada de prestar este servicio, y por eso le notificaron a ella que hasta que no tengan un paz y salvo no continuarán entregándole el servicio que requiere. Asegura que la EPS le responde que en cualquier momento le va a solucionar, pero ya van más de 120 días y su hijo sigue sin recibir la atención. Las personas encargadas de la EPS pues nos prometen dar solución, pero no pasa el tiempo y pues los meses y pues no dan solución. Y es que las deudas por la falta de pagos por parte de Nueva EPS está asfixiando también el sistema de salud en el departamento del Cesar. Allí, entre Nueva EPS y otras 6 más, deben 350.000 millones de pesos a clínicas y hospitales, una situación que está llevando al despido de médicos y trabajadores, por lo que se están reduciendo las atenciones debido a que se están cerrando pisos completos de unidades de cuidados intensivos y hasta de unidades materno-infantiles. Se ordenó posesionar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventud a pesar de los cuestionamientos de las pruebas SaberPro. Sobre esto habló el representante legal de la Fundación Universitaria San José. Ella es una niña que llegó no la conocíamos, es una niña que llegó en diciembre del 2023, estudió durante 18 meses con nosotros, al final, después de hacer todos los cursos, todas las materias. Discúlpeme, lo interrumpo. Ella dijo aquí que la carrera duraba 9 semestres, sí, creo que 9 semestres. Es correcto. Ahora usted me dice que estudió 18 meses. Año y medio. Porque se le convalidaron estudios previos, estudios anteriores que ella tenía. Yo soy un hombre que trabajé en el SENA cerca de 20 años. Y sé yo terminé en los Andes y trabajé un tiempito en Ecopetrol muy cortico, trabajé en el SENA mucho tiempo porque mi familia es de educadores y sé de la calidad con la que nosotros formábamos a los técnicos y tecnólogos en el Centro de Técnicos de Industria del SENA. Bueno, nosotros convalidamos estudios, tanto de lo que ella hizo en el SENA como lo que hizo en alguna otra universidad del Cesar, y hizo un cuatrimestre de 16 semanas para terminar de convalidar su tecnólogo, y luego hizo 3 periodos académicos más que son cuatrimestres, y con eso completó sus estudios. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué tanto repercutió el accidente del pasado fin de semana con la cámara de humo en el cierre de la cocina de Andrés Carne de Res? Esto fue lo que respondió Sandra Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales, en Mañanas Blue. No, tiene que ver todo, por supuesto. Es que el Ministerio de Trabajo, como lo ha dicho el ministro Antonio Sanguino, estamos pendientes de todas las condiciones laborales y de las condiciones de vida de los trabajadores en los lugares de trabajo. Lo que ha pasado en Andrés Carne de Res hace ya 3 días levantó las alertas al Ministerio de Trabajo. Hicimos una rastreo en nuestros sistemas SISINFO, encontramos que además habían 26 denuncias de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional en contra de estos restaurantes. Además tenemos un antecedente de hace casi un año de una trabajadora que también sufrió un accidente grave al interior de un restaurante como uno de los restaurantes de Andrés Carne de Res. Entonces teníamos más que motivos para llegar, porque además lo que le pasó a los usuarios al interior de este restaurante, más de una decena de personas que salieron como heridas de este lugar, pues no le pasó a ellos, pero claramente le puede pasar a los trabajadores que todo el tiempo están pasando de un lado a otro con planchas calientes, con trago, que están recorriendo cada uno de los pisos o los 5 pisos de este restaurante Andrés Carne de Res. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Con la sonrisa, porque Colombia le ganó anoche bien ganado, bien goleado a Venezuela, pero con manchas de violencia después del partido. Manchas de violencia, la más grave ocurre en el departamento del Valle del Cauca, en donde fue asesinado el secretario de gobierno de Pradera, allí en el occidente de Colombia. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue.
Y luego de finalizar. Y luego de finalizada la jornada del día de ayer de la eliminatoria sudamericana de cara a la Copa del Mundo, ya están clasificados 18 países al Mundial 2026. La selección de Bolivia va a jugar el repechaje el próximo mes de marzo en México. Todavía está por definirse la ciudad donde se va a jugar ese evento. Por ahora Bolivia y Nueva Caledonia son dos de los países que van a jugar el repechaje que se va a llevar a cabo el próximo mes de marzo. Sin embargo, ya el Mundial empieza a jugarse. El día de hoy habrá preventa de boletas para la Copa del Mundo con una tarjeta de crédito específica que podrá ser usada el día de hoy. Luego de eso, la gente irá recibiendo un correo a través de su cuenta de correo con el que se afilia a la página web de la FIFA, y a partir de ahí entrará en un sorteo para poder disponer de esas primeras boletas en esa primera etapa de preventa de boletas de cara a la Copa del Mundo que comienza precisamente el día de hoy. Recordemos que el sorteo será en el próximo mes de diciembre. Mientras tanto, hoy continúa el fútbol en Colombia. A partir de las 7:30 de la noche se va a jugar un partido acá en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Millonarios vuelve a la cancha frente al Deportivo Pasto el día de hoy. Repetimos, 7:30 de la noche. También el día de hoy habrá fútbol de la B en Colombia. Estaremos atentos también a ese duelo. Mientras tanto, en el fútbol brasilero se van a jugar un par de partidos que tienen que ver con la Copa. Uno de ellos entre Fluminense y Bahía y el otro entre Corinthians y Atlético Paranaense. También habrá fútbol en diferentes lugares de Sudamérica, como por ejemplo en Venezuela. También el día de hoy arrancará una nueva jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos atentos a José Quintana, el lanzador colombiano de los Cerveceros de Milwaukee, en una temporada extraordinaria para su equipo y para él. La noticia también llega proveniente de los Rangers de Texas, que a esta hora juegan el primer juego de la jornada del día de hoy del béisbol de las Grandes Ligas, y que tiene que ver con un colombiano, con Donovan Solano, que había sido dejado libre por los Marineros de Seattle y fue tomado el día de ayer por los Rangers de Texas, así que estará hoy en juego el colombiano Donovan Solano. Así que estamos atentos, fútbol colombiano, mucho fútbol también de la Copa del Mundo. Esta noche juega Millonarios, por supuesto, a través de la señal del canal de YouTube de Blue Radio, y todas las novedades, por supuesto, acá en Meridiano Blue. ¿Cómo fue la adjudicación del contrato a la Universidad Libre del concurso de notarios? Sobre esto habló Paulina Gómez, representante de notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial. El Consejo Superior, por mayorías, decidió. Y seguimos a esta hora en Meridiano Blue y vamos a hablar de El Chocó, porque este jueves 11 de septiembre el departamento de Chocó será sede por primera vez de la Cumbre de Gobernadores, convocada por la Federación Nacional de Departamentos. Bajo el lema Por el cuidado del territorio y la vida, gobernadores y gobierno nacional abordarán temas clave como la seguridad, el territorio y gestión del riesgo. En encuentros anteriores, estos espacios han servido para dialogar sobre temas estratégicos como el desarrollo del campo, la agroindustria, el turismo y la transición energética. La agenda contemplará los retos y acciones urgentes frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y en las medidas para proteger la vida y contrarrestar los impactos de la minería ilegal y la deforestación. Eso será mañana en el departamento del Chocó, una invitación de la Federación Nacional de Departamentos. ¿Cómo fue la adjudicación del contrato a la Universidad Libre del concurso de notarios? Sobre esto habló Paulina Gómez, representante de notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial. El Consejo Superior, por mayorías, decidió que el concurso debía ser por el operador, la escogencia del operador debía ser por licitación pública. Entonces debemos entender que esa licitación pública, el Consejo Superior consideró que ofrece más garantías, mayores oportunidades, y fue ahí donde por medio del SECOP, la plataforma del SECOP, se presentaron todos los pliegos de condiciones, todos los estudios de factibilidad del concurso, y allí... Esta hora en Meridiano Blue. 1:40, varias noticias judiciales. La primera la anticipábamos hace minutos, pero que vale la pena
volverla a contar, y es la vinculación que hace la Fiscalía a la investigación por la violación que sufrió la periodista Ginette Bedoya en el año 2000, saliendo de la cárcel Modelo de Bogotá a manos de paramilitares, vinculación a este proceso de altos oficiales, uno de ellos exdirector de la Policía Judicial Dijín, que según testimonios habría participado del complot en contra de la comunicadora Kalila Peña. ¿Quiénes son los vinculados a la investigación? Ricardo, la Fiscalía General de la Nación vinculó a 5 exfuncionarios, entre ellos el exdirector de la Dijín general en retiro, José Leonardo Gallego, el exdirector del IMPEC general en retiro, Fabio Campos, el exsubdirector Luis Bernardo Maldonado, el exasesor del IMPEC, Jaime Gallo, el exdirector de la cárcel La Modelo, Reinaldo Fierro, y a un exintegrante de las AUC, Evangelista Basto. De acuerdo con la Fiscalía, estos funcionarios habrían omitido sus funciones y permitido que paramilitares en La Modelo ingresaran armas y elementos prohibidos, lo que facilitó el actuar delictivo de paramilitares privados de la libertad. Estas personas serán vinculados por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, tortura y acceso carnal violento agravado. Kalila, le cambio el tema y le pregunto por una polémica que despierta una resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, en la que reconoce al Clan del Golfo como un grupo armado organizado, es decir, a un grupo de traquetos. La pregunta es, ¿el gobierno les está dando algún tipo de reconocimiento político? ¿O qué significa, por favor explíquenos con plastilina, que el Clan del Golfo sea reconocido por el gobierno del presidente Petro como un GAO, como un grupo armado organizado? Listo, Ricardo. Bueno, primero el documento establece que este reconocimiento se enmarca en un espacio de conversación sociojurídico, con una agenda orientada a pactar un cese de hostilidades, reducir afectaciones a la población civil y eventualmente garantizar el tránsito de los combatientes hacia la legalidad. Habla Andrés Dávila, experto en conflicto armado. Que se pueda aplicar el derecho internacional humanitario y que se pueda continuar la negociación en la mesa sociojurídica en la búsqueda de unas soluciones a la situación de conflicto. A su pregunta, la decisión no implica el otorgamiento de estatus político ni tampoco la suspensión de las operaciones militares. Sin embargo, esta decisión es considerada polémica por los antecedentes de este grupo criminal, explica el abogado y experto Bernardo Henao. Un tratamiento que dista mucho que tenga el mérito para ser conseguido. No obstante, allí, en uno de los considerandos que transcribo textualmente, se indica que la caracterización desarrollada por el Ministerio de Defensa Nacional, el hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, cuenta con los criterios para ser sujeto de aplicación del derecho internacional humanitario. El cambio de estatus sí implica que bajo los parámetros del derecho internacional humanitario, este grupo será tratado como actor en un conflicto armado, lo que habilita reglas para eventuales acuerdos. Esta es información exclusiva de Blue Radio. Información exclusiva que tiene que ver hasta ahora con alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Empezó a entregar ya información a las autoridades sobre la estructura de la organización en materia de rutas, testaferros y además ubicación exacta de los depósitos con armas y explosivos. Sus declaraciones empiezan a dar resultados. Informe de Felipe García. La entrega de Anderson Andrei Vargas alias Kevin, uno de los principales mandos de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, empezó a mostrar resultados. Desde el día siguiente a su sometimiento, este hombre ha revelado datos sobre campamentos clandestinos, rutas del narcotráfico, identidades de colaboradores y testaferros, así como la ubicación de depósitos ilegales. La información fue verificada en los últimos días y ya permitió el primer golpe importante a las disidencias de Mordisco. Fue en la vereda La Floresta, zona rural de El Castillo, en el departamento del Meta, que tropas del ejército localizaron un arsenal perteneciente a la estructura Martín Villa, con la que alias Kevin mantenía estrecha relación. En el lugar fueron incautados 23 fusiles semiautomáticos de largo alcance, 2 morteros para lanzamiento de tatucos, 18 granadas mortero, 30 artefactos explosivos adaptados para drones, 15 minas antipersonal, equipos de comunicaciones, material de intendencia, proveedores, granadas y abundante munición de diferentes calibres. Este arsenal estaba destinado, según la información que entregó alias Kevin,
Medellín a ejecutar acciones terroristas contra bases militares, estaciones de policía, patrullas en terreno e infraestructura crítica como oleoductos, torres de energía, carreteras y puentes en el departamento. Inteligencia Militar señala que este hallazgo reduce de manera significativa la capacidad de recolección de finanzas mediante narcotráfico, extorsiones y cobro de vacunas, además de interrumpir el proceso de expansión en el departamento del Meta y Cauca, en medio de la disputa de alias Iván Mordisco con la facción de alias Calarcá. 1:45. La próxima semana será muy importante para la historia del conflicto armado en Colombia, porque se van a dar a conocer por parte de la JEP 7 años después de la creación de esa jurisdicción, las primeras sentencias que serán restaurativas contra el antiguo secretariado de las FARC y en contra de un grupo de altos oficiales del Ejército de Colombia, en el caso de la cúpula de las extintas FARC, por secuestro, y en el caso de los integrantes de las fuerzas militares por los llamados e inaceptables falsos positivos. Empezamos a escuchar las voces de las víctimas aquí en Blue, a una semana de reconocer esas históricas sentencias. Hablamos con la familia de uno de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados por las FARC, que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 en la capital del Valle del Cauca. Mateo Piñeros. El 11 de abril del 2002, 12 diputados del Valle fueron secuestrados en pleno centro de Cali. El Palacio de San Luis fue evacuado por las FARC bajo una supuesta amenaza de bomba. Los guerrilleros se hicieron pasar por el ejército y montaron a los diputados a un bus. 11 de ellos fueron asesinados posteriormente en cautiverio. Carolina Charri es hija de Carlos Alberto Charri. Pues esperamos que esta sea la máxima condena, pues que no haya esas sanciones alternativas, realmente sean serias y realmente vayan con contenido reparador hacia las víctimas. Aquí no se trata de darle más beneficios al secretariado ni a los integrantes de las FARC, se trata de reparar a las víctimas de estos hechos tan atroces que hemos tenido. La primera sentencia contra el secretariado de las FARC será por más de 20.000 secuestros, también por otras conductas que sufrieron los secuestrados mientras estuvieron en cautiverio. Al antiguo secretariado de las FARC y a la JEP les diría que creo que les quedó grande el proceso de establecer la verdad, que a las víctimas les siguió faltando esa verdad que buscaba como víctimas al derecho a reparar su daño, ya que no es suficiente lo que han hecho en todo este tiempo y que realmente espero que esas sanciones no sean tan laxas. El único diputado que sobrevivió a esta masacre de las FARC en 2007 fue Sigifredo López, quien fue liberado en 2009 y tuvo que enfrentar un proceso judicial tras ser acusado falsamente por el secuestro de sus compañeros. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. 1:48, hablamos, Marcela Peña, de la discusión sobre el monto del presupuesto general de la Nación para el año entrante. Hay muchos nubarrones en el panorama fiscal, una reforma tributaria sobre la mesa y con una crisis fiscal que los decimos es galopante. Hay remesón en el Ministerio Técnico de Hacienda. Pero antes de hablar de eso, Marcela, antes de hablar de ese remesón, yo creo que vale la pena hablar del bosque, hablar de cómo están las discusiones sobre el monto del presupuesto, qué hemos sabido de las reuniones de las últimas horas y qué está diciendo el gobierno nacional. Pues Ricardo, la reunión de ayer en Palacio entre el gobierno y los ponentes del presupuesto terminó sin acuerdos. Como están las cosas hoy, no hay respaldo al presupuesto radicado por el gobierno de 556,9 billones de pesos. Me refiero a respaldo suficiente para lograr su aprobación. Los congresistas están proponiendo distintas medidas de recorte. Hubo un nuevo acercamiento esta mañana. Hay reuniones, digamos, más privadas entre el ministro de Hacienda y algunos de los ponentes de presupuesto. Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, está abriendo cada vez más la puerta a la posibilidad de un recorte. Esto es lo que acaba de decir en el Congreso. No, nada, estábamos estudiando cuáles eran las alternativas de cuál pudiera ser el monto y qué mayorías habría para un monto o para otro monto, etcétera. Esa era básicamente la reunión, pero que se definirá mañana jueves en las comisiones conjuntas económicas. ¿Pero el gobierno estaría dispuesto a bajarse un poco? Sí, el gobierno está dispuesto a negociar y bajar un poco el monto. Y es que el monto actual está en 556,9 billones de pesos, lo que implica de entrada, Ricardo, una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. Entre más pequeño el presupuesto del próximo año, más pequeña será también esa tributaria. Marcela, gracias. Y hablando de la reforma pensional arremetida de nuevo del gobierno contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, porque está pidiendo documentos
para la discusión de fondo sobre si la Corte avala o no la reforma pensional. Don Sergio Barbosa, hay un auto que firmó en las últimas horas el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en el que está pidiendo una certificación formal en la que se indique de manera clara y expresa si las actas de las sesiones plenarias extraordinarias de la Cámara los días 27 y 28 de junio fueron aprobadas o no. Pide la fecha en la que se adoptó la decisión de aprobación o no aprobación de cada una de las actas. Pide el número de votos exigidos para su aprobación y el número de votos efectivamente obtenidos. Y pide copia de los órdenes del día en los que se hayan incluido como punto específico de discusión, que no parece que sea muy difícil, ni tampoco tendría por qué demorarse tanto la Cámara en expedir estas certificaciones. ¿Qué se sabe sobre la reforma pensional? Hola Ricardo, buenas tardes. Pues mire, aunque el gobierno dice que la Corte Constitucional quiere frenar la reforma pensional, lo cierto es que no. Lo que ha hecho el alto tribunal es pedir una serie de pruebas que son importantes para anexar al expediente de la demanda que pide tumbar esta reforma. En las últimas horas, varias congresistas le han pedido a la Corte de manera explícita que tumbe esta reforma porque las actas de las sesiones extras estarían viciadas. Y también lo que ha hecho el magistrado Ibáñez, quien es el ponente en este caso, es reiterar ese pedido de las pruebas. Pero hace pocos minutos el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo unos duros señalamientos contra el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Ibáñez, y escuchemos qué fue lo que dijo concretamente Benedetti sobre el magistrado. Ibáñez está cometiendo acoso, hostigamiento contra el Estado Social de Derecho, contra los 3 millones de viejitos que se beneficiarían por el bono pensional y contra el mismo gobierno. Cuando yo conocí a Ibáñez, y todavía lo sigo pensando, conocí a una persona inteligente, muy preparada, pero actualmente las vísceras... Lo cierto, Ricardo, es que en la Corte Constitucional aún no inicia este debate sobre la pensional por las demoras de, por ejemplo, la Cámara de Representantes para remitir a toda esta documentación que necesita la Corte para pronunciarse de fondo sobre esta reforma. Sí, y lo curioso es que el gobierno sigue enfilando baterías en contra del magistrado Ibáñez y no le llama la atención a la Cámara, que es la que tiene en sus manos la posibilidad de entregar rápidamente lo que le pide la Corte para poder tramitar muy de forma expedita la reforma pensional sobre si se aprueba o no en la Corte Constitucional. ¿Cómo fue la adjudicación del contrato a la Universidad Libre del concurso de notarios? Sobre esto habló Paulina Gómez, representante de notarios en el Consejo Superior de Carrera Notarial. El Consejo Superior, por mayorías, decidió que el concurso debía ser por el operador, la escogencia del operador debía ser por licitación pública. Entonces debemos entender que esa licitación pública, el Consejo Superior consideró que ofrece más garantías, mayores oportunidades, y fue ahí donde por medio del SECOP, la plataforma del SECOP, se presentaron todos los pliegos de condiciones, todos los estudios de factibilidad del concurso, y allí se presentaron las universidades que consideraron cumplían los requisitos, se acomodaban o se ajustaban. ¿Se ganó esa licitación? Sí, así es que la Universidad Libre participó y se la ganó. Y la Universidad Libre es hoy el operador del concurso. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Batallas campales y riñas después del encuentro entre Colombia y Venezuela. Inicialmente muchas personas consumiendo licor en una zona universitaria en la calle 19 con Segunda fue ante el pitazo final, que según testigos algunos domiciliarios comenzaron a insultar a los colombianos. Eran por lo menos 200 personas en una gigantesca batalla campal las que comenzaron con los insultos, los puños, las patadas. Al final, la Policía Nacional llegó rápidamente. Una segunda riña se presentó esta hora en Meridiano Blue. Alteraciones del orden público en La Guajira. Joner Alvarado. Ricardo, así es, la policía ha confirmado el hallazgo de 2 nuevos artefactos explosivos tipo cilindro, exactamente en el kilómetro 32 de la vía férrea de Cerrejón. A esta hora, la policía con personal antiexplosivo están en la zona para detonarlos de manera controlada. El paso por la carretera desde Maicao hacia Albania fue cerrada y Cerrejón, por su parte, manifiesta que todavía y desde el día de ayer no han podido transportar carbón desde la mina hasta Puerto Bolívar, donde se exporta este carbón.
Leonel, gracias. Y en el sur de Bolívar, un nuevo ataque con drones deja 2 soldados profesionales muertos y otros 4 más heridos. Dalia Orozco. Con granadas, ráfagas de fusil y hasta drones cargados con explosivos, así fue atacada una unidad del Batallón de Operaciones Terrestres número 8 del Ejército en límites entre Santa Rosa y Morales en el sur de Bolívar. El ataque terrorista atribuido al Frente Alfredo Gómez Quiñones y la compañía Tito Marín del ELN duró cerca de 3 horas y dejó como saldo trágico la muerte de 2 soldados profesionales. Se trata de los uniformados Daniel Felipe Muñoz y Cristian Andrés Hernández, ambos oriundos del departamento de Huila. Durante este ataque también resultaron heridos con las esquirlas de los explosivos 4 soldados más que fueron trasladados a la ciudad de Bucaramanga. Este ataque a las unidades del ejército, ha dicho la institución militar, se da en medio del despliegue de las operaciones Ayacucho Plus, que busca contrarrestar la escalada terrorista de los grupos armados que se disputan el control de las rentas criminales y la minería ilegal en la zona. Allí, exactamente en el municipio de Morales, cerca de 1.000 personas viven una crisis humanitaria luego de que fueran obligados a desplazarse de las zonas rurales por amenazas e intimidaciones del ELN. 1:56, Dálida, gracias. Ya llega el blog deportivo. Una feliz tarde para todos.